Todos sabemos lo importante que es tener un buen protagonista, con un interesante desarrollo y una buena historia de fondo. Pero se suele dejar afuera de la discusión la importancia de que tu protagonista sea alguien activo. Sean York en Into the Woods, un excelente libro para aprender a escribir, dice: es importante que el protagonista tenga un objetivo claro y la forma en la que eligen actuar va a revelar quiénes son. De una forma extraña, el protagonista es como una cinta en sí. Mientras persiguen su deseo, proyectan su contenido, su propósito, transmiten su naturaleza a la audiencia. Cuando dejan de moverse, dejan de revelarse, la audiencia deja de ser activa y dejan de preocuparse. Hay grandes diferencias a la hora de escribir un videojuego y una película. Un guionista de cine puede estar en una oscura habitación cuya alimentación se basa pura y exclusivamente en Coca-Cola cero y fideos precalentados en microondas, golpeándose la cabeza y una vez contra la mesa pensando cómo escribir el siguiente borrador. En cambio, un guionista de videojuegos está obligado a socializar, a hablar con gente. Es un trabajo extremadamente colaborativo en el que estás obligado a hablar con eso que llaman personas. Por eso nunca voy a ser un guionista de videojuegos. A pesar de las diferencias, hay ciertas reglas universales que tienen que ser respetadas a la hora de escribir tu historia, indiscriminadamente del medio en el que decidas contarlo. Esa regla es: no dejes a tu protagonista fuera de tu historia, pelotudo. Sé que parece una obviedad, pero es un error que muchos escritores cometen. Lo más probable es que... Y te va a pasar a ti. Mi nombre es Charlie y bienvenidos a Reescritura de Guión, una serie de videos en el que se dedica a analizar las técnicas necesarias para crear una historia buenísima. Iron Man y Call of Duty WW2 no parecen tener nada en común, pero si te pones a mirar vas a descubrir que ambas historias recibieron críticas relativamente buenas, pero dejó a los fans con un amargo sabor de boca. Movieron millones de dólares, pero al día de hoy no se acuerda ni tu abuela. Pero sí, gente, hay algo que sí tienen en común a nivel narrativo. En Iron Man y Call of Duty, ambos protagonistas no tienen una participación activa en la trama. Esta es la gran explicación de por qué hoy en día nadie se acuerda de estas películas, que es incluso peor que simplemente ser mala. O sea, en ese caso al menos tenés la chance de ser la siguiente de Room. A veces cuando ves una película suele ser muy difícil entender de qué se trata en realidad, pero la mejor forma de darte cuenta es mirando qué pasa en los momentos estructurales más importantes. La estructura más conocida de todas es la de 3 actos propuesta por Sidefield, con un principio, un medio y un final. Puedes encontrar muchas formas de estructurar tu película. En Into the Woods, John York recomienda una estructura de 5 actos, pero la inmensa mayoría de las películas hollywoodenses usan el paradigma de 3 actos, que se vería más o menos así. Incidente incitador, primer giro de trama, primer punto de pellizco, punto medio, segundo punto de pellizco, tercer giro de trama, clímax y momento climático. Así sería una estructura, pero al final del día depende del libro del guión que leíste. Por ejemplo, en Salva el Gato, Blake Snyder al incidente incitador le llama catalizador, pero como él es único y detergente tiene que ponerle otro nombre. No quiero adentrarme en estructura porque en un futuro voy a hablar más en profundidad del tema. Suscríbete para estar atento. Pero basta de cháchara a Iron Man. El incidente incitador es el evento que pone en marcha el motor. Había una vez un tal lugar hasta que pasó algo. La vida normal del protagonista cambia cuando aparece este incidente. En Iron Man, Aldrich Killian, el antagonista, le pide a Pepper, la novia de Tony y CEO de Industrias Stark, que financie su proyecto para hackear la mente. Y por primera vez aprendemos en qué consiste la tecnología que va a jugar un rol importantísimo a lo largo de la película. Pero mientras eso pasa, Tony está escondido en su mansión siendo un obsesivo maniático de mierda. El antagonista tiene un encuentro con la novia del protagonista, cuando lo que debería pasar es que tiene que tener un encuentro con Tony.
Además, hubiera sido muy interesante ir al plantón que le hizo Tony hace un par de años. Sería muy claro el conflicto en el subtexto. Un buen primer giro de trama es cuando un gran evento impacta la vida del protagonista. En Iron Man 3, Happy se encuentra atrapado en una situación un poco sospechosa, una persona vuela en 1000 pedazos y el guardaespaldas termina en coma. Se nos deja ver lo peligrosa que puede ser la tecnología del antagonista. Mientras tanto, Tony le está preparando un regalo a Pepper y en general se sigue escondiendo en su cueva. Al final entra el conflicto principal cuando amenaza públicamente al mandarín, pero eso ocurre mucho más adelante. El punto de pellizco ocurre cuando el protagonista tiene una pequeña batalla, encuentro o revelación relacionada con el antagonista. Acá Pepper se entera de que Eldritch está trabajando para el mandarín. Mientras tanto, Tony está en Tennessee tratando de arreglar su traje y tiene una batalla con el tipo responsable de la internación de Happy, pero se acaba de revelar el punto de la trama más importante y Tony ni está enterado. El punto medio de una historia bien escrita es cuando el protagonista toma una decisión que va a ser el puntapié inicial de su cambio. Por ejemplo, en El Padrino, Michael Corleone era un honorable héroe de la guerra que no estaba involucrado en el negocio de su padre, hasta que en el punto medio decide matar a unos mafiosos rivales. Toma este primer paso para finalmente convertirse en un despiadado jefe de la mafia. En Iron Man, el presidente de los Estados Unidos es públicamente amenazado por el mandarín y Pepper es capturada. Mientras tanto, Tony está haciendo una especie de investigación, tratando de averiguar la verdad detrás de las personas que se explotaron a sí mismas. Pero todo eso no tiene ninguna utilidad porque al final del día la audiencia ya sabe que la persona detrás de todo es Aldrich y esa es a la persona a la que termina apuntando su investigación. En el segundo pellizco, Tony al fin toma protagonismo, entra en la base del mandarín y se entera de que Pepper fue capturada. En el tercer giro de la trama y la puerta al tercer acto, Tony se involucra del todo, rescatando a los pasajeros del avión presidencial que está siendo atacado por el mandarín. Este punto también se lo conoce como crisis y en una buena historia es el momento en el que el protagonista pasa por una situación muy dura, es una especie de muerte o alguien cercano al héroe se muere, e incluso los propios héroes parecen morir. Estructuralmente hubiera sido mucho más correcto si el departamento de Tony y su subsecuente paseo por Tennessee se hubiera trasladado a esta parte del guión, pero nada de eso ocurre. Llegamos al clímax. Este es el gran momento en el que el protagonista tiene la batalla con el antagonista y en este acto supera todas las debilidades. El incidente incitador crea una pregunta y el clímax la cierra. Y sí, se desencadena una batalla en la que Tony trae todos los tracks, unas super explosiones y... La clave de un buen clímax es cómo termina todo. En Iron Man, Pepper sobrevive de una caída enorme por algún motivo y se encarga de cerrar todo el conflicto a los corchazos. Y Tony, bueno... I got nothing. Oh, Dios. Al final del día tenemos un protagonista que no está involucrado en la trama y por lo tanto la audiencia tampoco lo está. En los videojuegos es un poco diferente porque si vos tenés una narrativa mediocre pero una jugabilidad interesante, igual puede engancharte. Por ejemplo, ahora mismo no puedo dejar de jugar Dishonored. Su historia es muy simple y el protagonista ni siquiera habla. De todas formas me encanta y estoy reviciado. Y en este video hablo de Call of Duty WW2 porque fue el último juego de la saga con un modo campaña antes de que vendieran su alma al diablo con el enemigo público número 1 de este año. Todos los Call of Duty hasta el Black Ops 2 y tengo que decir que me gustó mucho el modo historia de esos juegos, sobre todo la saga Modern Warfare, incluso el 3 y Black Ops. Hay muchos momentos que se quedaron guardados en mi corazón gamer. En WW2 creo que hubo un honesto intento de contar una buena historia. Tenemos actores de Hollywood reconocidos, cinemáticas muy bonitas, incluso el protagonista habla. Pero comete el mismo error que Iron Man, un protagonista que no tiene ningún impacto en los acontecimientos más importantes de la mayoría de la trama.
Se me hace que los escritores como que estaban buscando contar una simple historia de soldado, como es la guerra desde esa perspectiva, y no es una mala idea. El problema es que usan conflictos globales para contar esta relativamente simple historia. Por ejemplo, Dunkirk no es sobre unas importantes misiones para matar a Hitler, es simplemente sobrevivir. Daniels es el héroe de este Call of Duty y desde el principio vamos de misión en misión y no tenemos un objetivo claro, solo seguimos órdenes. Pearson es el antagonista principal y constantemente le está tocando las pelotas a nuestro compañero. Eso es muy bueno ya que está creando un conflicto. El problema es que nos mandan a distintas misiones y el héroe no tiene ningún peso en las decisiones más importantes. Turner es nuestro capitán y él es el que decide. Incluso hay una misión de infiltración súper dramática en la que tenés que matar a un general de alto rango nazi. El problema es que en esa misión controlas a una puta agente francesa que no tiene nada que ver, apenas te sabes su nombre. Incluso hay una parte muy buena en la que te encontrás con un grupo de refugiados en un edificio. A la vez, furiosos soldados alemanes se acercan a tu posición. Es una situación muy tensa y efectiva porque es un conflicto pequeño, no es la resolución de toda la guerra. Al final, Turner, tu capitán, es el que toma la decisión de salvar a los refugiados. Y Daniels no tiene casi nada que ver, solamente va a buscar a la mina y ya está. O sea, eso está mal, porque una situación así tiene que estar en las manos del protagonista. ¿Qué es esa mierda de que los americanos salvan a los débiles? O sea, si me haces saltar con tu ideología de mierda de Make America Great Again, al menos tenés algo de huevos, como la gente de Treyarch que en el Black Ops 1 te da una misión en la que podés matar al puto Fidel Castro. Eso se llama tener pelotas. Pero volviendo a nuestro asunto, Turner debería ser el protagonista porque él es el que hace mover la historia, es el capitán y es la razón por la que el personaje de Tom Hanks es el protagonista de Salvando al Soldado Ryan. Él es el líder del grupo y sus decisiones tienen un impacto. Turner es un excelente personaje y no debería ser un simple secundario. Dándole un acierto a Leon, hay un pequeño conflicto entre Pearson y Turner. Pearson es un tipo más frío que no dudaría un segundo en dejar morir a sus compañeros con tal de ganar la guerra. En cambio, Turner tiene la debilidad de que quiere salvar a todo el mundo. En las últimas horas del juego, la historia se vuelve mucho más interesante, ya que Turner muere y Pearson se convierte en el nuevo capitán, haciendo a Daniel su segundo a cargo, y acá es cuando Daniel se empieza a tomar decisiones importantísimas. Durante la mayoría de la historia no hay un claro objetivo, va saltando de misión irrelevante a misión irrelevante, pero todo cambia cuando tu compañero es capturado y es llevado a un campo de concentración nazi. En sí la narrativa es más o menos decente desarrollando la relación y sentís algo de culpa cuando a Daniel se le dan todos los papeles firmados para volver a casa con su familia y decir adiós a la guerra, vivir una vida feliz. Pero la idea de dejar de lado a su compañero lo atormenta. Por eso decide desobedecer al sentido común y va a una misión para rescatar a su compañero. Después de tener una pelea muy grande en la que convence a su superior de hacer el rescate. La última misión del juego es verdaderamente apasionante, ya que no es una gran misión que define todo. Es un operativo para rescatar a tu amigo, y lo que lo hace mucho más emocionante es el hecho de que es un deseo impulsado por el protagonista. Él toma esa decisión. Terminás rescatando a tu compañero y volvés a casa y todos terminan felices. El desenlace está muy bien escrito. Ahora mi pregunta es, ¿por qué no respetaron ese diseño desde el principio? Ya que el único motivo por el que llegué hasta el final era para hacer este video. Si hubiera jugado la campaña por simple entretenimiento lo hubiera dejado hace mucho, como cualquier jugador inteligente hubiera hecho lo mismo. Hay un videojuego de guerra que no comete ninguno de estos errores, que sería el anti-Call of Duty. This is the end, beautiful friend. Estoy hablando de Spec Ops: The Line.
en donde controlas al capitán Martin Walker, que tiene la misión de rescatar al coronel Joseph Conrad, que desapareció en un operativo de rescate en Dubái, que está en estado de emergencia por las destructivas tormentas de arena y millones de personas están siendo evacuadas y buscando escapar. No voy a adentrarme mucho en la historia de este juego porque tengo interés en que lo jueguen. Es una olvidada gema del mundo de los videojuegos y podés conseguirlo en Steam por menos de $10. Spec Ops The Line tiene 3 personajes principales: el teniente Alfonso Adams, el sargento John Lugo y el capitán John Walker. Juntos conforman el equipo Delta. Tienen el objetivo de rescatar a Conrad y respetan ese deseo. No van saltando de misión en misión, en cambio tienen un deseo claro, y mientras más se adentran en la trama, muchos secretos empiezan a salir a la luz. La corrupción se va incrementando. Incluso vean como el escritor hizo al protagonista también el capitán de la historia. Eso quiere decir que es el líder del equipo Delta y el que toma las decisiones. Y sí, en este juego las decisiones del protagonista tienen un peso importantísimo. Key M. Wayland, en su web ayudando a escritores a convertirse en autores, escribe: las escenas más interesantes son el resultado de una encrucijada en donde tu protagonista se encuentra con el conflicto. Si él no se está encontrando con el conflicto, entonces estás dejando un montón de grandes escenas afuera. Esto segundo es lo que pasa en la inmensa mayoría de Call of Duty, pero que no ocurre en Spec Ops The Line. En un momento del juego llegas a un campamento enemigo, son muchos soldados para que un grupo de 3 lo elimine. Entonces deciden utilizar una especie de mortero para acabar con todos de forma rápida. Lugo trata de convencer a Walker de que no es una buena idea, pero el protagonista de la historia toma una decisión y abren fuego. Lo que Walker no sabía era que el lugar no solo estaba ocupado por soldados armados, sino que había algo más. They took him from the nest. That hotel back at the storm wall? No, those can't be the civvies that got kidnapped. It's not possible. Yeah, it is. That's why Gould stormed this place. A lo largo de la historia vemos cómo Walker tiene que lidiar con el peso de sus decisiones, y estas decisiones hacen que descienda en una espiral de locura. Esta es solo una de las muchas escenas impactantes a lo largo de una de las mejores narrativas vistas en un videojuego, y es un ejemplo perfecto de cómo construir un guión verdaderamente impactante. Así que acuérdense, no importa si creaste un super personaje super mega detallado, todo eso se va a la basura si él no toma decisiones.